Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy por la noche. En esta segunda vamos a tratar con dos expertos, Alejandro Quinteros y Pedro Cruz, el informe elaborado y presentado por la Alianza por un Congreso Eficiente, conformada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 y Guatemala Visible. Todo esto referente al primer año legislativo de la 9ª legislatura del Congreso de la República de Guatemala. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano. ¿Qué Buenas tal? noches. Carmina también está en estudio, ¿verdad? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Carmina? Gusto saludarle. Bien, iniciamos con Alejandro Quinteros para que nos dé un panorama así general de qué fue lo que ustedes evaluaron, presentaron y dejaríamos posteriormente para entrar al tema de las propuestas o sugerencias que su informe contiene. Lo escuchamos, Alejandro. Ok, gracias. Pues sí, nosotros como Alianza por un Congreso Eficiente hemos dado el seguimiento que venimos dando desde hace años al legislativo y tomamos en cuenta para este informe los mismos aspectos con los que evaluamos a la anterior legislatura y con los que evaluamos y también compartimos acá en Canal Antigua hace unos meses, pues la evaluación de los primeros meses de esta 9ª legislatura. Entre esos temas que tratamos está la actividad legislativa en general, iniciativas presentadas, decretos, temas como interpelaciones, las asistencias de los diputados al pleno, que siempre es algo que llama la atención, el trabajo de algunas comisiones que les ha venido dando monitoreo, el acceso a la información pública y temas como recursos humanos y presupuesto. Y pues básicamente hemos encontrado cosas positivas y algunas que mantienen eh, cierta negatividad de cómo han venido durante esta legislatura y en anteriores también. Positivo vemos que en el caso de acceso a la información pública, que había salido muy mal hace unos meses, había salido alrededor de 66 puntos sobre 100, ahora llegó a 90 en nuestra medición. Eh, Negativo, vemos pues en la actividad legislativa sigue habiendo mucho decreto por urgencia nacional, la actividad de las comisiones de trabajo pues no es completa, algunas sesionan 2 veces el mismo día para poder cumplir con el requisito de 2 sesiones al mes y solo con 1 hora de diferencia una sesión de otra. El tema del recurso humano, que siempre existen personal para temas administrativos que está contratado en los renglones que no corresponde, y pues el presupuesto que en lo devengado ejecutado este año no se vio de alguna forma reflejada alguna austeridad que quizás el año que vivimos requería. La ejecución fue incluso un poco superior a la de años anteriores. En ese sentido, pues quizás pues habría que seguir evaluando y revisando estos aspectos. La asistencia al pleno de los diputados, algunos casos muy mala, pero en los promedios, pues relativamente bien a lo que se podía esperar o la que se ha visto en otras legislaturas. Muy buena asistencia, más del 90% de asistencia de 32 diputados. Es bastante positivo, no se había visto anteriormente. Licenciado Cruz, usted entiendo que vio el informe del CIEN que el CIEN presentó. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, en primer lugar, pues felicitar el esfuerzo de evaluar el funcionamiento del Congreso. Creo que eso es un aporte ciudadano muy valioso y un trabajo pues que realmente se debería de replicar y difundir bastante. Me quedo con lo último que estaba mencionando Alejandro, que me parece súper interesante, que es el tema de la asistencia. En años anteriores, pues se ha cuestionado que los diputados faltan mucho. Sin embargo, pues ha ido aumentando y mejorando la asistencia de los diputados al pleno del Congreso. Y aquí yo le veo pues un interés común en torno a lo que está sucediendo, y es que la presión ciudadana alrededor de la pandemia y la respuesta inmediata de los diputados y el querer estar ahí en el ruedo y respondiendo pues prácticamente a los electores
pues ha incitado a que los diputados estén presentes y estén pues prácticamente legislando. Sin embargo, a la hora de ver los resultados, pues sí da un poco de pena ver lo que la presión ciudadana pide y lo que sucede en el Congreso. Prácticamente siempre ha sido de estar apagando fuegos y no responder mucho a las necesidades ciudadanas. Veo que el interés cuando se estaba aprobando el estado de calamidad y luego que se negoció el presupuesto, que fueron los dos temas más grandes e importantes, las mismas renovaciones del estado de calamidad que se dieron cada cierto tiempo, pues eso movió a que los diputados estuvieran asistiendo. Sin embargo, pues también veo con preocupación cómo pues el gasto aumentó en un momento en donde pues se está haciendo también un llamado a la mesura, a la austeridad y que se tenga un poco más de cuidado en el mismo. Entonces, ¿dónde está el discurso versus lo que realmente pues está sucediendo dentro del Pleno? Me llama mucho la atención el estudio en sí y creo que es bueno pues darle seguimiento en los próximos 6 meses para ver si el comportamiento mejora o como ya la dinámica ha cambiado, pues probablemente pues la asistencia pueda disminuir. Alejandro Quintero, ya Pedro anticipó un poco. El año 2020, ese año legislativo, fue evidentemente inusual, irregular. El tema de la pandemia alteró toda la vida ciudadana y no escapó el Congreso del mismo. ¿Pudieron ustedes, porque yo ojeé, la verdad, no lo leí a profundidad, establecer que comparativamente, para comparar 2019 o 2018 con 2020, quitando todos esos elementos que fueron obligados por el Congreso o por la pandemia a que el Congreso actuara o obligara a tener mayor presencia y tratar de tener condiciones similares para ver si efectivamente fue un año malo o bueno para el Congreso? Pues realmente la actividad legislativa estuvo bastante centrada en la pandemia y al final del año también en las emergencias por calamidad por desastres. De 34 decretos que fueron aprobados, 7 fueron específicamente por estado de la calamidad por el COVID y 5 fueron de apoyo al COVID, además de algunos préstamos y ampliación presupuestaria del año 2020. 2 fueron de la calamidad de ETA. Si vemos la prepandemia, solo 7 de los 34 se habían dado antes de que esto empezara. Si lo medimos contra otros años, y especialmente contra los primeros años de una legislatura, está bastante más bajo en número de decretos, que ojo, no es, digamos, una forma la más correcta de medir productividad, porque a veces hay decretos que van tirando a celebrar el día del lápiz y es un decreto y no necesariamente presenta algo bueno o negativo. Pero si lo midiésemos en esa forma, podemos observar que ha habido más o menos un tercio de los decretos aprobados en otras legislaturas y la mayoría de ellos relacionados a los temas de la pandemia. Ha quedado fuera de la agenda legislativa muchos temas importantes que venían arrastrándose, no digamos temas de elecciones de cortes, pero también los temas como los de reactivación económica, que pues no avanzaron, alrededor de 17 proyectos de ley que se vinieron, digamos, pasando de una etapa a otra, pero no llegaron a tener un avance total ni a concretarse. Temas como reformas a la ley de contrataciones del Estado, la ley de teletrabajo, que se veía como algo muy necesario en este momento, ley para la simplificación de trámites que ingresó este año, y ley de leasing, zonas francas, entre otras. Entonces, digamos, si lo vemos desde ahí, la agenda legislativa estuvo pues bastante estancada y centrada únicamente pues en sacar los temas relacionados a la pandemia y recordemos también los 3 decretos relacionados al presupuesto que quedaron archivados, que también pues es prácticamente un 10% de la producción que tuvieron y que no pasó a más.
se quedó ahí y estamos nuevamente con el presupuesto vigente del año anterior que ya venía arrastrado. Licenciado Cruz, precisamente con el tema que tocó el licenciado Quinteros de la reactivación económica y lo que se espera del Congreso de la República, es curioso porque era un tema de campaña. Entendemos que la pandemia pues cambió las cosas, pero el país depende de estas leyes, de estas propuestas de leyes que se analicen, que se discutan y que se aprueben las que sean necesarias. ¿Qué podemos esperar precisamente de este 2021? Pese a que la pandemia continúa, no podemos mantener el país en pausa. No, por supuesto, Carmina, y pues siempre manteniendo las distancias y el control del caso, creo que es importante que los diputados pues entren a conocer temas importantes. Rescato dos de los que mencionaba Alejandro Quinteros, la ley de teletrabajo, que ya se está convirtiendo pues prácticamente en un modo de vida económica activa en Guatemala, así como también la ley de simplificación de trámites. Dos temas importantes que de cara a los próximos temas y a los próximos meses en donde podemos enfrentar pues algún tipo de repunte de pandemia y continuar una vida como la que estamos llevando ahora, pues nos pueden ayudar a mejorar hasta cierto punto pues nuestra forma en la que estamos enfrentando la pandemia y cómo estamos tratando de salir adelante económicamente. Yo creo que son temas claves, importantes, que los diputados deben entrar a conocer, deben analizar, y así como aprueban mamarrachadas y lo que decía Alejandro, un decreto por el día de lápiz, pues también puedan aprobar rápidamente temas importantes que la población necesita y que pues van a beneficiar al país, van a responder a temas inmediatos que de cara a las necesidades de un país en donde pues la población pide a gritos trabajo o pide a gritos poder estar estable económicamente, pues se le pueda responder a esos intereses. Pedro Cruz, a ver, sí, en términos generales, el balance que hace Alianza por un Congreso Eficiente se inclina más hacia un balance positivo, a un resultado positivo, claro, con las advertencias en tema de gasto, en fin, que están ahí. Pero, como lo decía, se inclina a favor de que, o hacia que fue un buen año para el Congreso, pero si uno observa las manifestaciones de noviembre, de diciembre, ese asalto que hubo al Congreso de la República y una serie de cosas, uno pudiera decir como que el informe está desacoplado a lo que pues otros ven del Congreso. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, Mariano, el informe que preparó la Alianza por el Congreso Transparente, creo que es que se llama, eh, es un buen informe. Ellos están pues midiendo datos, utilizando números y utilizando pues prácticamente la información pública que presenta el Congreso de la República. Sin embargo, pues el descontento ciudadano sigue existiendo. Pues, si me preguntan a mí, yo digo, el Congreso debe responder los intereses de la población y debe dejar de estar jugando prácticamente al gato y al ratón, y como han venido prácticamente legislando, no solo en esta legislatura, en este primer año de este nuevo periodo, sino que los años anteriores, los resultados que se han presentado son muy pobres, casi nulos, no se responden a los intereses reales de la ciudadanía, como lo estaba mencionando antes, dos temas esenciales para poder enfrentar la pandemia. Sin embargo, pues los números y los datos que se presentan comparados con periodos anteriores, pues pueden presentar cierto avance. Yo se lo otorgo prácticamente pues a que la presión ciudadana estaba encaramada y que estaban viendo qué pasaba. El presidente de la República, que hasta medio año tuvo un cierto control y manejo en el Congreso de la República y luego lo perdió casi que por completo, pues también pues ejercía esa presión. Ahora pues el presidente se ha quedado solo con la alianza de Vamos con USN, entre otras cosas. Entonces, sí, la ciudadanía debe continuar exigiendo que los diputados respondan a nuestros intereses. La ciudadanía debe continuar fiscalizando, y qué mejor que con datos y con números que están presentando en este informe, que también ayudan pues hasta cierto punto a contrarrestar
las demandas versus la realidad y cómo en conjunto podemos colaborar como ciudadanos para que el país avance, porque si no vamos trabajando de la mano y dejamos que la institucionalidad flote por sí misma, pues no sé ni qué va a pasar. Licenciado Quinteros, en efecto, hubo ciertos acontecimientos el año pasado que fueron muy fuertes y generaron mucho descontento en la ciudadanía. Volvieron, se puede decir, a las viejas mañas del pasado, que se esperaba que esta legislatura diera un cambio en ese respecto y pues no. ¿Qué podemos esperar? ¿Aprenderían la lección? Bueno, quizás tal vez para complementar la respuesta que decía Pedro Cruz hace un momento y uniéndolo con la pregunta que hacía Mariano, eh, la productividad del Congreso no puede medirse solo con estos números generales, ya lo mencionaba hace un momento. De hecho, yo decía que habían tenido un tercio de los decretos de otros años. Esto es, lógicamente, sin contar los decretos de emergencia que se tuvieron que aprobar este año, es decir, del trabajo continuo común que tendrían que haber mostrado en otros años, pues no lo mostraron en este. Quizás si vemos algunas cuestiones que hacen falta, es donde nos podemos donde nos debiéramos centrar como ciudadanos para pues entender cómo está funcionando el Congreso y qué deficiencias tiene aún. El hecho de decir que mejoró de mediados de año para finales de año del 66 al 90% en acceso a la información pública, por ejemplo, es positivo, pero no es donde tiene que estar. El Congreso tiene que estar en 100% porque son requerimientos de ley. Entonces hay un 10% de cuestiones que no están siendo consideradas y que información que no está disponible al público. Una de ellas, por ejemplo, es el orden del día de las sesiones de comisiones de trabajo. Y las comisiones de trabajo son el núcleo o el corazón del trabajo legislativo en donde se preparan dictámenes. De las 200 iniciativas que entraron al Congreso este año, solo 80 pasaron a una comisión. Y hay comisiones que están ahí sin hacer nada y que pasaron todo el año sin hacer nada. Esa es una cuestión que se tiene que revisar. ¿Cuál es el trabajo que realmente están haciendo las comisiones y lo están haciendo? Ese tema que sesionan 2 veces el mismo día con 1 hora de diferencia, eso pues está muy mal. Y quizás estas cuestiones son las que se van reflejando en que muchos decretos de estos que se aprueban se hacen por urgencia nacional, se hacen sin análisis técnicos, sin análisis financieros, se hacen a última hora, se regresa otra vez a la práctica de hacer los decretos de madrugada. Y entonces eso es lo que va generando un descontento ciudadano, porque lo que sale producido no lleva la calidad. Quizás en números mantienen algunas cosas, algunas más bajas, otras mejoran, pero la calidad del trabajo legislativo se está quedando atrás. Y la agenda legislativa del país nos está afectando. Alejandro, voy a aprovechar porque ya el tiempo se nos está agotando para solicitarle que nos destaque cuáles son las principales recomendaciones que ustedes han realizado y que deberían de acoger los congresistas. Claro, pues primero la agenda para modernización del país. Hay que actualizar leyes como la ley de servicio civil, contrataciones, presupuesto y contraloría, todas las que tienen que ver con gestión pública, las principales. El país no puede seguir avanzando sin eso. Implementación de gobierno digital. El Congreso tiene ya tecnología para hacerlo. Tienen que hacer algunos cambios incluso en su normativa interna para poder desintegrar esta área dentro de su organismo, la coordinación con otros órganos del Estado para que las iniciativas de ley desde el inicio entren más pulidas y se puedan trabajar con más consensos. Reducir número de comisiones de trabajo y hacerlas funcionales, no todas están trabajando, mantener ese cumplimiento de la ley de acceso a la información pública y llevarlo al 100%, contar con expertos permanentes que actualicen y asesoren a los diputados. En el Congreso hay, faltan en algunos casos y ya existe una dirección de estudios legislativos que debe fortalecerse para que exista personal realmente técnico y que se hagan los estudios necesarios a las iniciativas de ley y se mejoren cuando salgan a dictamen. Adecuar el presupuesto actual a las necesidades del año 2021, que se ve la austeridad. Entonces, básicamente va alrededor
de mover los engranajes del legislativo hacia donde el país necesita, de realizar un trabajo de calidad en las iniciativas, en las comisiones y en las discusiones del Pleno, y también pues de adaptarse al momento que está viviendo no solo el país, sino el mundo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Pedro Cruz, 30 segundos, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna conclusión a partir de este informe presentado por Alianza por un Congreso Eficiente? Mariano, muchas gracias por este pequeño espacio y solo hacer un llamado al Congreso de la República que en este año 2021 pues se pongan la mano en la conciencia y respondan a los intereses de la ciudadanía guatemalteca, que esperamos resultados y esperamos respuestas a nuestras necesidades. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Alejandro Quinteros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y miembro de la Alianza por un Congreso Eficiente, y al ingeniero Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, que nos hayan acompañado esta noche. Tengan un buen descanso ambos. Gracias, buenas noches. Bien, Carmina, cerramos el programa de hoy, 2 entrevistas interesantes siempre. Así es. Bueno, con usted regresamos creo que el lunes. El lunes, correcto. Bueno, mientras tanto las noticias fluyen, las entrevistas estarán aquí totalmente en vivo y a ustedes los saludo el próximo domingo. Muchas gracias, buenas noches, buen descanso.